Ya han pasado 2 semanas desde la salida de la versión 3.5, así que a estas alturas supongo que la mayoría de gente ya habrá hecho la misión de trazacaminos de esta versión. En caso contrario, no te recomiendo que veas este vídeo, ya que voy a estar hablando de absolutamente todo lo que pasa en la misión, al menos un poco por encima. Y eso, si no has hecho la misión, te recomiendo que salgas del vídeo y ya si eso en otro momento, cuando ya hayas hecho la misión, si te interesa, vuelves y ves el vídeo. Una vez dicho esto, voy a enfocar este vídeo de una manera diferente a las veces anteriores. Digo esto como si no fuese que cada vez que hago un vídeo de teorías o análisis de algo, no fuese con un formato completamente diferente, pero bueno. Y en esta ocasión voy a hacerlo de la siguiente manera. Primero estará esta parte, la intro. Luego haremos un resumen de todo lo que es la historia de Trazacaminos de esta misión, desde el principio hasta el final, al menos destacando las cosas más importantes. Al final he conseguido que sean solo 17 minutos de resumen, así que está bastante bien. Y ya luego para terminar pasaríamos con la parte interesante de verdad, que sería la parte de teorías, dudas y posibles cosas que puedan llegar a pasar. Esa parte estará dividida en otras dos subpartes. La primera será las dudas y teorías que me surgen en base a la historia que hemos visto de esta 3.5 y después mis teorías de lo que puede llegar a pasar en la 3.6, que no tenemos muchos datos de lo que pueda llegar a pasar, pero al menos intentarlo. Así que nada, una vez ya presentada esta estructura que vamos a seguir en este vídeo, nos vamos directamente a lo del resumen de la historia. Empezamos la historia justo donde lo dejamos en la versión anterior. Nos reunimos con Sayrin y mientras estamos hablando con ella, descubrimos que no se trata de Sayrin, sino que es más bien una fusión entre los recuerdos de Sayrin y los recuerdos de Mem. Pero estos últimos son los que más prioridad tienen de alguna manera, porque la Sayrin que vemos nosotros nos recuerda mucho a la actitud que tenía Mem mientras estaba viajando con nosotros en el anterior ciclo. Durante esta conversación, Sayrin nos propone utilizar el ancla cronocognitiva para así ponernos en contacto con Tornilium y así lo hacemos. Nos dirigimos al edificio que hay cerca, colocamos el ancla cronocognitiva y nos comunicamos con Tornilium y Herta, y estos nos explican un poco cuál es la situación actual. Nos dicen que Nanook ha fijado su mirada en Amphorius, que Ferrotumba está muy cerca de finalizar el experimento y así estar completo. Nos dicen también que Fainon ha sido eliminado de el sistema, así que no lo vamos a ver durante este ciclo. Y eso pasó en el momento en el que Nanook fijó su mirada en Amphorius. Esto también ha provocado una especie de error en el sistema de Amphorius, ya que se ha quedado sin uno de sus semidioses, que sería Fainon, y que este error puede provocar alguna consecuencia y Laigus va a intentar corregirlo a cualquier costo. También nos dicen que Laigus debe ser el administrador del cetro del emperador, pero que a su vez está restringido por las propias leyes que rigen en Amphorius. Así que nuestra misión es irnos al año 3960 del calendario de luz para así recuperar la yesca del titán de la ley, ya que esta es la yesca que controla el protocolo autónomo de Amphorius, y así vamos a hacerlo. Nos dirigiremos al año 3960. Pero antes preguntamos a Tornelium Herta acerca del paradero de Dangen. Nos dicen que no ha entrado con nosotros al ciclo, así que debe de estar de regreso a el Expreso Astral. Les preguntamos acerca de Marzo, nos dicen que está en Amphorius, pero que no pueden determinar exactamente dónde es que se encuentra. Así que, acabada esta conversación, Sayrin nos dice que tiene que recoger algunas cosas para prepararse para el viaje y nosotros nos dirigimos a la azotea donde esperamos a que llegue ella y en cuanto llega nos dirigimos al año 3960. Pero en ese momento Laigus nos arrastra hasta el Exomito, un lugar entre el universo real y Amphorius, que está casi al mismo nivel de tiempo que el universo real, pero que no llega a ser del todo igual. Aquí nos intentará convencer de que dejemos de oponernos a sus planes y que intentemos cooperar de alguna manera, pero nosotros lo rechazamos. Nos dice que si colaboramos con él nos puede enseñar a utilizar el poder de la destrucción correctamente, ya que él es una de las pocas personas en el universo que sabe cómo hacerlo, y así elevar nuestra existencia a una existencia única en el cosmos. Pero, como ya he dicho, le decimos que no vamos a colaborar con él y nos devuelve al mundo de Amphorius. Una vez regresamos a Amphorius, estamos en el año 3960 del calendario de la luz y vemos que
tanto Seridra como High Silence como Trivi y compañía nos estaban esperando. Esto debido a una profecía de Oronix que decía que el Salvador de más allá del cielo iba a aparecer en este lugar, en esta fecha, y nos han venido a buscar. Nos llevan con ellos hasta Okeima, en donde participamos de una de las reuniones que tienen. Nos presentan como el Salvador que viene de más allá del cielo, así que dicen que la profecía de Oronix era real y que les ayudaremos en su próxima lucha contra Fagusa para recuperar su Yesca. También vemos que Seridra y Laigus tienen algún tipo de trato en el que Seridra utilizará el poder de la ley a favor de Laigus si es que éste le convence, y Laigus dejará que, una vez Ferrotumba haya despertado, utilice Seridra su poder para así conquistar el resto del cosmos y expandir su reino. Luego volvemos con el Trazacaminos y Sairin, que están buscando un lugar seguro donde poder utilizar el ancla cronocognitiva para comunicarse con Herta y Tornilium de nuevo. Y nos acabamos dirigiendo al lugar en el que el ciclo anterior era la habitación del Trazacaminos, pero que en este ciclo es la habitación de High Silence. Y aquí tenemos una escena bastante de fanservice, la verdad. Una vez acabada esta escena y High Silence marcharse de la habitación junto con Aglaea, nosotros nos comunicamos con la señora Herta y ella ya había predicho todo lo que habría sucedido hasta ahora. Así que ella nos revela que lo más seguro es que Laigus tenga algún tipo de conexión con el Círculo de Genios y que puede ser tanto Polka Kakamont como Hacha y uno de los dos Ruperts. Luego de esto nos dirigimos al banquete que ha organizado Seridra y vemos que en la entrada nos piden que dejemos nuestras pertenencias a su cuidado porque no los podemos entrar. Esto incluyendo el ancla cronocognitiva. Una vez hemos hecho esto, entramos al banquete, nos ponemos a buscar a Seridra por todas partes, pero no está. Nos acercamos a High Silence y esta nos dice que estaba manteniendo una ilusión sobre todo el mundo para que no pudiesen ver a Seridra que estaba ahí presente, manteniendo una conversación con Laigus. Nos acercamos para ver qué es lo que están hablando y la verdad no es nada tampoco muy relevante. Laigus le está explicando acerca del mundo exterior y qué es lo que podrán hacer una vez hayan conseguido que Ferrotumba despierte. Después de estas conversaciones, High Silence disipa la ilusión que estaba manteniendo sobre todos los presentes para que así puedan ver a Seridra. Y una vez todos empiezan a verla, esta acusa a High Silence y al Trazacaminos de estar actuando a sus espaldas, habiendo estos embrujado a todo el mundo para que no pudiesen verla. Nos hace una especie de juicio en el que, dependiendo de cómo de sinceros seamos, nuestro castigo puede ser mayor o menor. Después del juicio, esta decide que nos va a encerrar. Y en ese momento es cuando aparece Laigus diciéndole que no tiene que utilizar una excusa tan barata para así asegurar la seguridad del Trazacaminos, con la excusa de encarcelarlo por traición o algo así. En ese mismo momento es cuando aparecen las medusas de Evernight por primera vez y se llevan a Sairin. Después, Laigus, utilizando todos sus poderes, desintegra al Trazacaminos o lo envía a otra parte. En ese momento también es cuando se nos revela una de las leyes que impera en Amphorius, y es que el administrador, Laigus, no tiene la potestad de eliminar a los herederos de Crisos, al igual que los herederos de Crisos no tienen el poder para eliminar a Laigus. Y ya para terminar con esta escena, Seridra utiliza el ancla cronocognitiva para así comunicarse con Herta y Tornilium y así que aparezcan en Amphorius. De esta manera consiguen disuadir a Laigus de que continúe y ya de aquí pasamos de nuevo al Exomito, donde Laigus lo ha modificado para que sea una especie de cárcel para nosotros y mantenernos encerrados aquí. Mientras estamos explorando el lugar, vemos que Herta ha conseguido hackear el sitio y comunicarse con nosotros y nos dice que en este tiempo que ha pasado en Amphorius han ocurrido muchas cosas y que tenemos que encontrar una manera de volver a Amphorius. Nos dice que hay una vía que se está acercando a Amphorius y que deberíamos utilizar el poder de las vías para así intentar salir del lugar. Así que hacemos eso mismo, intentamos utilizar el poder de las diferentes vías hasta llegar a la vía de la reminiscencia, que al intentar contactar con esta aparecen las medusas de Evernight de nuevo y nos lleva al espacio entre vías, donde nos encontramos con varias 7 de marzo falsas, miembros del Jardín de los Recuerdos utilizando el aspecto de marzo y nuestros recuerdos para intentar engañarnos y que le abramos el camino a Amphorius. Y en ese momento aparece Evernight para decirnos que no nos dejemos de engañar, que no son la Marzo real y que ella ha sido la que nos ha ayudado a salir del Exomito. También nos entrega la yesca de Kéfale, que Sairin ha puesto a la deriva en el tiempo para que en algún momento consiguiese llegar a nosotros de alguna forma. Y nos dice que vayamos de nuevo a Amphorius para que el mito de Amphorius pueda seguir adelante. Así que atravesamos la puerta que dirige hasta Amphorius y nos encontramos de nuevo en nuestra habitación de Okeima.
Aquí podemos ver un holograma de Herta que nos explica un poco lo que ha ido pasando en este tiempo. Vemos a Sayrin y nos quiere guiar hasta cierto lugar. Recogemos el ancla cronocognitiva y seguimos a Sayrin. Por el camino vamos viendo lo que ha ido sucediendo durante estos años en los que hemos estado fuera de Amphoryus y vemos los planes que han ido haciendo los herederos de Chrysos para cuando volviésemos nosotros, cómo se han ido enfrentando contra Laigus y demás. Así que después de seguir este camino, vemos lo que Sayrin quería que viésemos, el esfuerzo que han hecho los herederos de Chrysos para que cuando nosotros regresásemos lo tuviésemos más fácil para enfrentarnos a Laigus. Recogemos la espada ceremonial y se nos abre el puente arcoiris que nos dirige hasta Esticia. Aquí, nada más llegar, nos encontramos con Laigus, que nos dice que está encerrado en el vórtice de la creación, pero que eso no le impide proyectarse a sí mismo en algún lugar cercano y que tenemos que ver lo que nos resta de la historia para que así podamos comprender lo que él intenta hacer. También nos pone como un símil entre el mito de la caverna de Platón y lo que está sucediendo en Amphoryus, pero esto es filosofía y como detesto la filosofía no le he prestado mucha atención a esto. Así que seguimos hacia adelante, vamos viendo la historia de High Silence, que la verdad no es la gran cosa. Lo único que quería ella era un banquete, así que acaba prometiéndole lealtad a Seridra porque ella le promete que tendrá un banquete. Y seguimos pasando la historia, vemos cómo convive High Silence con Seridra, hasta que llega al punto en el que High Silence se entera de que Seridra no lo está haciendo todo de una manera que a ella le parezca correcta y acaba matando a Seridra. Esta parte la hago extremadamente resumida, ya que es como una hora de juego en el que no hay demasiada cosa importante. Lo único que hay es la historia de High Silence y Seridra, hasta que llegamos al vórtice de la creación. Y una vez llegamos a donde está durmiendo High Silence, está despierta y nos envía al vórtice de la creación, donde nos está esperando Laigus para así enfrentarse a nosotros e impedir que podamos poner fin a sus planes. Y de aquí saltamos a un flashback que tiene Laigus acerca de una conversación que tuvo con Tornilium y Herta, en donde se nos explican varias cosas. Primero, que el cetro del emperador que está en Amphoryus es una parte del cuerpo divino de Nous, que fue el primer cetro que se creó y que por eso tiene el potencial de poder destruir a la erudición, ya que es parte de esta misma. También Laigus nos dice que él fue el que creó a un dios, en este caso se está refiriendo a Nous, que creó a un eón, y que este eón, todo y ser el eón de la erudición, lo que hizo fue definir lo conocido y sellar todas las posibilidades, así impidiendo que surjan nuevas reglas y que así la humanidad quede encerrada en una caverna llamada Eones. También Laigus nos dice que una vez él vio que su vida humana estaba llegando a su fin, codificó su conciencia y esparció su núcleo lógico en 7 cuerpos diferentes, el cual Laigus es solo uno de estos. Y por enésima vez nos recalcan que el objetivo de Laigus es la caída de la erudición. Y ya volviendo del flashback con toda esta información, nos revelan ya por fin el nombre verdadero de Laigus, que es Sandar I Kuwabara, creador de Nous y miembro número 1 del Círculo de Genios. Una vez revelada la identidad de Laigus, este se dirige a enfrentarse a nosotros, se transforma y nos enfrentamos a él. Una vez finalizado este combate, al ver cómo Laigus queda fuera de combate, nos dirigimos a entregar la yesca del titán Kefale, pero en ese momento Laigus vuelve a aparecer y nos ataca. En ese momento, Sayrin nos lleva a una zona apartada del tiempo en el que vemos los recuerdos de esta. Vemos como ella junto con Herta y Tornilium, vemos cómo tenían un plan hecho para atrapar a Laigus. Este plan consiste en que una vez esté Laigus debilitado, utilizaríamos un recuerdo para implantarle a este y que así se vea forzado a que una vez su capacidad de computación haya llegado a su límite, haya una pequeña oportunidad de que puedan hacer su movimiento ellos, ya que teniendo en cuenta que Laigus puede vivir el tiempo exterior de Amphoryus y el tiempo interior de Amphoryus, ya que es un espectador desde el exomito, esto les da la ventaja a ellos. También en esta conversación nos hacen la revelación más importante de esta misión, y es que Sayrin se trataría de una entidad memética de la reminiscencia, así que en definitiva Sayrin sería un memoduende y que llegado a cierto punto, si el trazacaminos llega a olvidarse de ella, ella podría desaparecer para siempre en la zona de los recuerdos sin ningún dato ni conocimiento para así que ella vuelva a la vida. Luego volvemos con el trazacaminos y Sayrin y ponemos en marcha el plan que hicieron Sayrin y los dos genios para así atrapar a Laigus, hasta que vemos que Sayrin ha conseguido llegar hasta el exomito, ya que el plan de
Sayrin y los genios no eran en ningún momento atrapar a Sendar en esta especie de bucle infinito, sino que simplemente utilizaron este bucle como un pasaje para así implantarle a Sendar una entidad memética, que en este caso sería Sayrin, y así utilizar esta entidad memética para seguir los mismos principios que utilizan en Colony Penal para crear el mundo de los sueños, para así tener una mesa de negociación en el que podrán negociar los genios con Laigus, mientras Sayrin y el Trazacaminos se dedican a mantener ese bucle y que Laigus no pueda interferir. Luego pasamos de nuevo con el Trazacaminos y High Silence, vemos que Sendar ha desaparecido y el Trazacaminos entrega la yesca de Kefale. En ese momento se separa de High Silence y esta se reencuentra con un recuerdo suyo de Seridra. En ese momento pasamos a unos recuerdos de Seridra en los que está con Sayrin y estos visitan varios mundos en los que ha estado el Trazacaminos. Primero la Estación Espacial de Herta, luego Jarilo VI, luego Colony Penal y al final de todo Seridra acaba pidiéndole a Sayrin un favor y es que le dé una página de los recuerdos que sería una página en el que haya un recuerdo del mar, para así entregárselo a High Silence y que ésta pueda ver el mar verdadero. También vemos los recuerdos de Seridra, lo que fue sus últimos días, supongo yo. Además, durante estos recuerdos de Seridra, vemos una escena en la que están reunidas Seridra y High Silence en el vórtice de la creación, en el momento justo después de que Seridra haya obtenido la autoridad divina de la ley. Y le está explicando a High Silence cómo es que funciona esto, que ahora que ha obtenido la autoridad divina podrá cambiar las leyes de Amphorius para beneficiarnos a nosotros. Y le dice que el precio para cambiar una de las leyes de Amphorius es bastante justo, que sería la vida de un heredero de Chrysos por una ley que vayan a cambiar. Así que esto sorprende a High Silence, pero Seridra la calma diciendo que solo va a sacrificar una vida porque solo planea cambiar una ley. No sabemos exactamente lo que acaba pasando aquí, si es que High Silence acaba matando a Seridra o si es que Seridra se acaba quitando la vida a ella misma, porque lo último que vemos es una escena en la que vemos a Seridra tumbada en las aguas del vórtice de la creación con la sangre dorada saliendo de su vientre. Esto lo más seguro por el contexto es porque Seridra ha decidido acabar con su propia vida y se ha sacrificado a ella misma para cambiar una ley de Amphorius para beneficiarnos en nuestra futura lucha contra Ferrotumba. Y ya como una de las últimas escenas de esta historia de la 3.5, tendríamos de nuevo la reunión de los tres genios con Sayrin, en donde Herta le pregunta a Sandar si ya está preparado para rendirse y volver al lado de los buenos, entre comillas. Este le dice que desgraciadamente no va a poder ser, ya que él es un hombre que ya ha muerto y por lo tanto no le teme a la muerte de nuevo. Y aquí es donde, según yo, tiene lugar la mejor escena de todas, y es que Herta amenaza con llamar a Polka Kakamond y hacer que ésta vaya por las otras 8 copias de Sandar, para así eliminarlas a todas. Y aquí es donde Laigus les dice que si no pueden ver todo lo que está pasando, que al utilizar la memoria para acceder al exomito, lo que han hecho ha sido facilitarles una vía de entrada a los hijos de la reminiscencia. Y ya como última escena tendríamos la reunión entre Evernight y Dangen. Aquí Dangen le pregunta un dato muy específico que de ninguna manera Marso se hubiese acordado y Evernight responde correctamente a esto, por lo que Dangen le dice que quién es ella y qué ha hecho con Marso. Evernight le dice que no es que ella haya tomado el cuerpo de Marso ni nada por el estilo, sino que más bien es que Marso ha recuperado los recuerdos de ella. Así que hasta aquí llegaría la historia que hemos tenido de esta versión. Y bueno, ya una vez hemos visto todo lo referente a la historia de esta versión 3.5, ya podemos pasar con la parte de mis dudas que me han quedado después de la historia, las teorías que me han surgido y puede que alguna cosa más. Empezaremos con lo que más me ha sorprendido y es que no me esperaba para nada que Polka Kakamond volviese a tener relevancia en esta versión. Ya en la versión anterior tuvo cierta relevancia, apareció en uno de los cuadros que aparecían detrás de Laigus, pero nada más que eso, pero en esta versión ya han hecho referencia directamente a ella, primero diciendo Herta que podría ser la que estuviese detrás de Laigus y después amenazando a Laigus con llamar a Polka para que ella dé caza a las otras 8 partes de Sandar. Siguiéndole tendríamos a nuestro palomo favorito, Sunday. Tendríamos que ha tenido cierta relevancia, ya que ha sido el que ha permitido que Tornilium y Herta pudiesen llevar a cabo su plan de infiltrarse dentro del exomito.
pero no pasa de aquí. La verdad, estoy bastante decepcionado con lo que viene siendo la interacción que tiene Sunday en lo que es la historia de Amphorius. Desde que en la 2.7 nos dijeron que Sunday iba a ser un nuevo miembro de los Anónimos y que iba a viajar con nosotros a partir de ese momento hasta ves a saber cuándo, yo me esperaba que empezase a tener más relevancia con el paso de las versiones, pero es que han sido 3 apariciones en Amphorius. Una es la aparición que ha tenido en esta versión, que simplemente la han mencionado, y las otras 2 fue en la primera versión, en la 3.0 y en la 3.1 creo. Así que de momento el personaje no lo están aprovechando mucho en cuanto a la historia. Quizás simplemente lo tienen ahí para aprovecharlo y darle más desarrollo en el próximo mundo. Pero la verdad es que a muchos nos gustaría ver que le diesen más importancia al personaje de Sunday. Luego tendríamos a Fainon. Y es que Herta y Tornilium nos han dicho que Fainon ha sido eliminado de la simulación. Así que técnicamente no deberíamos de volver a verlo. Pero esto va a ser completamente falso, ya que vimos en el adelanto que nos dieron de la segunda mitad de la historia de Amphorius que Fainon también estaba presente. Así que en la 3.6 o en la 3.7, con el reinicio definitivo de Amphorius, vamos a seguramente revivir a Fainon y tendrá todos los recuerdos que hemos visto de él. Esto mismo también pasará con los demás personajes. En este nuevo ciclo, nosotros vamos a ser los que recrearemos a todos los habitantes de Amphorius según nuestros recuerdos. Así que todos los personajes que hemos ido conociendo hasta ahora, Fainon, Castoris, Aglaea, Trivi, Trinon, Trian y demás, van a tener todos los recuerdos que hemos visto de ellos, van a tener la misma personalidad y demás. El Fainon que se recreará seguramente tendrá los recuerdos de los 33.550.336 ciclos que ha vivido, y los demás personajes tendrán los recuerdos de los ciclos que hemos visto. Con lo de la yesca de la ley, hemos visto que al final Seridra se acaba sacrificando a ella misma para así cambiar una de las leyes de Amphorius. No sabemos exactamente cuáles son estas leyes, pero 2 de ellas sí que las sabemos. Y es que los herederos de Chrysos no pueden eliminar a Xandar y Xandar no puede eliminar a los herederos de Chrysos. A mi parecer, una de estas 2 es la ley que ha cambiado o eliminado Seridra, que sería la de que los herederos de Chrysos no pueden derrotar a Xandar. O eso, o ha hecho que Amphorius, cuando Ferrotumba sea derrotado, acabe saliendo al universo real, así pudiendo los personajes de este convertirse en seres humanos de verdad y pudiendo vivir con el resto del cosmos. También el hecho de que Sayrin sea un memo duende es algo que supongo que no mucha gente se esperaba, por no decir que casi nadie, y es que ha cogido por sorpresa a casi todos. Nos lo han dicho así como si nada, que Sayrin se trata de una entidad memética y que es un memo duende. Esto podría tener algo de sentido, ya que hemos visto que fuera de Amphorius ya existía una Sayrin, la Sayrin que se encontró con Marso en el espacio entre vías, y dentro de Amphorius también existía una Sayrin. Esto quizás nos está indicando parte del kit del personaje, ya que se sabe que va a ser un personaje de la vía de la reminiscencia. Quizás la cosa es que la Sayrin que vamos a tener jugable será la Sayrin adulta que vimos en el tráiler de esta segunda mitad de la historia de Amphorius, y su memo duende será la Sayrin pequeña. Esta es una de las posibilidades que se me ocurre. Luego, el hecho de que Herta diga que una vez el trazacaminos olvide a Sayrin, esta dejará de existir. Y Sayrin lo que dice a continuación es que esto ya ha sucedido, lo que nos da a entender que el trazacaminos ya tenía la vía de la reminiscencia anteriormente a haber entrado a Amphorius, ya que ¿qué sentido tendría que Sayrin dijese que esto ya ha sucedido si el trazacaminos aún no ha perdido la memoria? La única vez que ha perdido la memoria es cuando nació, que no recordaba nada anteriormente, así que podría ir por ahí la cosa. El trazacaminos, cuando era parte de los cazadores de Stellaron, seguía la vía de la reminiscencia, y su memo duende era Sayrin o tenía algún tipo de relación con Sayrin. A ver, ¿a quién más tendríamos que tenga algo curioso que decirnos? Pues sería Evernight. El personaje ya nos está dejando bastante claro que es un personaje que sigue la vía del enigma, no solo por su aspecto y por lo que ya dije en un vídeo anterior, sino que también durante la historia de esta versión nos han dado bastantes pistas de que podría ser así. Para empezar, han hecho mucha referencia a los mitos. En primer lugar, el exomito tiene la palabra mito en el nombre,
Después, cuando las medusas de marzo nos rescatan del exomito, nos dicen que el Misos de Amphorius espera a que continúes la historia, otra referencia a un mito, y después tendríamos el mito de la caverna que nos explica Laegus hacia el final de la historia. Así que no entiendo por qué harían tanta referencia a los mitos si no fuese porque la vía que nos dice la señora Gerta que se estaba acercando a Amphorius fuese la vía del enigma, la vía que está presidida por el León Misus. También hay que hacer énfasis en lo que Laegus le dice al Trazacaminos cuando le separa de Sairin al principio de la historia y le lleva al exomito, de que si no se opone a lo que él planea, puede enseñarle a controlar el poder de la vía de la destrucción. Esto quizás nos está adelantando algo que puede suceder a futuro, y es que la señora Gerta no enviaría a Polka para acabar con los otros 8 Sandar, se quedarán ahí por el universo siguiendo sus planes y de alguna manera acabarán estos evangelizándose y descubrirán que lo que estaban queriendo hacer no era para nada algo bueno y nos acabaremos cruzando con otra copia diferente a Laegus. Esta copia estaría un poco más concienciada de que lo que estaba haciendo no era algo que tuviese que hacer y de alguna manera acabaría ayudando al Trazacaminos para que consiguiese controlar el poder de la destrucción. Es una posibilidad bastante remota porque no creo que vayan a rescatar a otra versión de Sandar para meterlo más adelante y así que el Trazacaminos desbloquee todo el potencial de la vía de la destrucción, o quizás sí que pase y el Trazacaminos reciba un rework a su kit de habilidades después de haberse reencontrado con uno de los Sandar, después de que éste le haya explicado el cómo desbloquear todo el potencial de la destrucción, aprenderá a controlar este poder, que si acaba pasando esto, quizás sea el personaje de la destrucción más fuerte del juego, porque me imagino que esto podría darse de cara ya para el final de la historia de Honkai Star Rail. Uno de los pocos puntos de la historia de esta versión que no acabo de entender muy bien es la conversación que tienen Cypher y Anaxa, ya que en esta conversación sí nos dicen un poco lo que será el plan que van a seguir, que Cypher se transformará en el Trazacaminos y guiará a Laegus hasta el vórtice de la creación, donde con la ayuda de High Silence le encerrarán, pero lo que no entiendo es el papel que juega Anax aquí, ya que él dice que se va a transmutar a él mismo en una piedra filosofal y que llegado el momento High Silence tiene que romper esa piedra filosofal y esparcirlo por el mar del vórtice de la creación. Pero no entiendo para qué sirve esto. ¿Es para que los poderes de High Silence puedan tener un mayor efecto? ¿Para crear una especie de barrera que delimite a Laegus y que no pueda salir de allí? Es que no nos acaban de explicar muy bien para qué es esto y me he quedado con la duda si simplemente se ha convertido al mismo en una piedra filosofal para sacrificarse y ya que todos mueran, o si tenía algún tipo de propósito más. También tendríamos que, al parecer, Sairin y Evernight ya se habrían conocido, porque recordemos, Sairin es secuestrada por las medusas de Evernight y antes de secuestrarla le dicen que por fin la han encontrado, así que de alguna manera Evernight sabía que Sairin también estaba dentro de Amphorius y la estaba buscando. Esto puede tener varias posibilidades, ya sea que antes de que atravesase la puerta Amphorius en algún tipo de escena que no vimos en la versión anterior, Sairin le dijese a Marzo que tenía que encontrar a su versión de Amphorius para darle un mensaje o algo así, o simplemente como al parecer Evernight en este ciclo vendría simbolizando a Oronix, ella ha tomado la decisión de llevarse a Sairin ya que veía que estaba en peligro y ponerla a salvo. En ese momento también es muy probable que Sairin haya empezado a tener el plan este de que cuando tuviese en su poder la yesca de Kefale, encomendarla al tiempo, o sea, a Evernight, para que en algún momento el Trazacaminos, cuando fuese a regresar a Amphorius, pudiese conseguir esta yesca y volver a Amphorius con ella, también de esta manera ocultando esta yesca fuera del alcance de Laegus. Pero como digo, es altamente probable que Sairin y Evernight ya se hayan conocido y que en la versión siguiente, en la 3.6, cuando Evernight haga su aparición delante de nosotros, ya sea que estemos el Trazacaminos junto con Sairin o el Trazacaminos, los demás herederos de Chrysos y Sairin, todos reunidos, Evernight hará su aparición ahí delante de todos y veremos que Sairin y ella ya se conocían de algún momento. Una cosa que es medianamente buena que hemos tenido en esta versión es que han quitado lo de las perspectivas de los personajes.
Y es que había ciertos puntos de la historia anteriormente en los que estabas con el trazacaminos, ibas siguiendo la historia de una buena manera y de repente te cortaban para meterte la perspectiva de otro personaje. Y esto te desconectaba un poco de la historia. En esta versión lo han hecho un poco mejor, ha tenido sus ciertos fallos, ya que no han sabido en qué momento tenían que contar qué cosas y han habido algunas confusiones en cuanto a en qué momento sucede una escena o en qué momento sucede otra. Si sucede esta escena primero o primero sucede esta otra. Este tipo de cosas han sido bastante negativas para esta versión, pero espero que para la 3.6 sigan así, sin perspectiva de personajes diferentes, porque eso desconecta un poco, pero que lo aprendan a explicar de una manera bastante mejor la historia, porque como digo, han habido bastantes confusiones en esta versión. Y ya luego tendríamos, para terminar ya con este vídeo, lo que yo creo que puede llegar a pasar para la versión 3.6. Es bastante difícil de predecir lo que puede pasar, ya que para esta versión 3.5 no me esperaba tanto lo que ha acabado pasando, pero vamos a intentarlo. Para empezar, lo que tendríamos que ver sí o sí es al trazacaminos recordando la personalidad, aspecto, características de los herederos de Chrysos para así reconstruirlos tal cual los recordamos en el nuevo ciclo de Amphorius. Y este ciclo, ahora sí que sí, será el ciclo definitivo de este mundo, en el que ninguno de los herederos de Chrysos va a morir, en el que podremos atacar a Laigus si es que éste se interpone en nuestro camino libremente, sin ninguna restricción para los herederos de Chrysos. No creo que vayan a centrarse tanto en tener que ir a derrotar a los titanes, conseguir las yescas de nuevo, llevarlos al vórtice de la creación, convertirse en semidioses, porque en esto ya se han centrado en estas anteriores versiones. Quizás también al recordar cómo eran los herederos de Chrysos, los recordamos directamente con sus poderes de semidioses, así que otro motivo por el que no haría falta ir por las yescas y devolverlos al vórtice de la creación. En algún momento, lo más seguro, nos acabaremos enfrentando a Laigus, ya sea que de algún modo ha conseguido escaparse de esta recurrencia eterna en la que le hemos puesto el trazacaminos y Cyrene, o que ha llegado a un acuerdo con Cyrene, Herta y Tornilium, pero que él no tenga la intención de cumplir con este acuerdo y así acabe atacándonos a nosotros. Otra posibilidad es directamente que Laigus se vuelva bueno. Esto no lo vería tan plausible, ya que nos ha dejado bien en claro que a él no le importa nada de lo que le digamos, sino que lo que quiere es acabar con Nous y eso va a ser su objetivo para siempre. Y no creo que vayan a tener la capacidad Herta, Tornilium y Cyrene de conseguir evangelizarlo y que se ponga de nuestro lado. ¿Qué más podríamos ver? Pues tal vez podríamos ver el regreso de Mem. Es algo posible, ya que tenemos a Cyrene. Quizás si pierde su forma física vuelve a transformarse en Mem. Después tendríamos lo que sucedería con el Dungeon Permansor Terrae y Evernight. Y es que ambos tienen que tener mucho protagonismo en esta versión, ya que son los personajes del banner limitado que habrá y tienen que tener protagonismo. Lo que creo que va a pasar es que, como hemos visto al final de esta historia de la 3.5, Dungeon y Evernight están presentes en Amphorius, así que a ambos los va a atrapar este reinicio y van a acabar en diferentes puntos del tiempo. Lo que yo veo más probable es que los tres acabemos en puntos del tiempo diferentes. Dungeon unos 1000 años antes de que llegue el trazacaminos y Evernight unos años antes que nosotros o unos años después, aunque también está la posibilidad de que los tres lleguen a Amphorius al mismo tiempo y que la transformación de Dungeon se dé a la hora de conseguir la yesca del Georios, pero yo apostaría más por lo primero, que Dungeon acabará llegando a Amphorius unos 1000 años antes que nosotros más o menos, para así que tenga tiempo de conseguir la yesca de Georios, conseguir su transformación y tenga que esperar a que lleguemos nosotros para que la escena del tráiler de esta segunda mitad de la historia, en la que se ve la danza como van apareciendo hierbas a su alrededor, tenga sentido. Algo que también tiene que pasar ya de una vez por todas es que la limitación de las personas que pueden acceder a Amphorius se quite. Puede que esta sea la ley que ha borrado Seridra al sacrificarse a ella misma. Y es que ahora podrían entrar en Amphorius tanto la señora Herta, Tornilium, Himeko, Welt, Sunday. Y así veríamos ya por fin a la tripulación del Expreso reunida de una vez por todas.
Y veríamos la reacción que tendrían Himeko y Welt, sobre todo Welt, a la hora de ver que Marzo ha recuperado sus recuerdos. También al abrirse la posibilidad de que puedan entrar en Amphorius, tendríamos a Black Swan. Y es que seguimos sin saber del todo el por qué Black Swan nos ha acompañado. Sí, es porque ella dice que a través del espejo del jardín es la única manera de ver el mundo de Amphorius, pero sigue sin encajarme del todo, porque hemos podido entrar en Amphorius, aunque las leyes del mundo indican que no se puede salir ni se puede entrar, a menos que Laigus te lo permita. Que yo sepa, Laigus no ha permitido que el Trazacaminos y que Dangen entrasen en Amphorius, así que lo más probable veremos alguna cosa acerca de Black Swan y los miembros del Jardín de los Recuerdos, ya sea que Black Swan se queda en la puerta de Amphorius, haciendo guardia para que ningún miembro del jardín pueda entrar hasta que los Trazacaminos hayan conseguido que el mundo sea un mundo independiente o algo por el estilo. Otro personaje que podría estar haciendo su debut en esta historia de la 3.6 sería la versión adulta de Sayrin, ya sea que la Sayrin que está fuera de Amphorius, la que se encontraba en el espacio entre vías, decida por fin atravesar la puerta hacia Amphorius y entrar en los ciclos, y de esta manera que el tiempo que haya pasado fuera de Amphorius le afecte y crezca de manera repentina, y veremos ya esta versión adulta de Sayrin. Pero de alguna manera u otra, Sayrin tendrá mucha importancia en la historia de la 3.6, ya que la 3.7 ya será el final de Amphorius y Sayrin tiene que ser la protagonista principal de esa versión. Así que en esta 3.6 ya empezarán a darle más y más protagonismo para que para la 3.7 todo el protagonismo se lo lleve ella, como pasó con Fainon en la 3.4, que la mayoría de la versión era viendo la perspectiva de Fainon de lo que había sucedido durante los ciclos. En la 3.7 lo más seguro tendremos la perspectiva de Sayrin o de lo que ha estado viviendo mientras han estado sucediendo los ciclos de Amphorius o algo así, ya que el personaje, como digo, tiene que tener mucha importancia en esa versión. Así que, como digo, es probable que ya veamos en esta 3.6 este aspecto adulto de Sayrin, pero es una posibilidad bastante baja, la verdad. Y ya como último, tendríamos que para finalizar la historia de la 3.6, tendría que darse algún escenario de estos. Uno, que acabemos la historia con lo que necesitamos para enfrentarnos a Ferrotumba y que se quede ahí el cliffhanger de que ya tenemos lo que necesitamos y vamos a ir a enfrentarnos a Ferrotumba, pero hay que esperar a la siguiente versión. O eso, o que directamente en esta versión reunamos a todos nuestros aliados y vayamos directamente a enfrentarnos a Ferrotumba. Y que una vez nos hayamos enfrentado a él, ya sea que le derrotemos o que él nos derrote a nosotros, se queda ahí la cosa y tengamos que esperar a la siguiente versión para saberlo. Así que nada, esas serían mis teorías acerca de lo que ha pasado en la 3.5 y lo que creo que puede llegar a pasar en la 3.6. Así que ya solo nos quedaría esperar a ver qué es lo que acaba pasando. Aún queda bastante tiempo para que llegue la 3.6 y ya con esto estaríamos acabando este vídeo, no sin antes darle una nota a lo que me ha parecido la historia de la 3.5 y la verdad yo no le daría más de un 6. Ha estado bien, nos han explicado muchas cosas, ha habido revelaciones importantísimas como la identidad de Laigus, el que Sayrin es un memo duende, al menos la Sayrin que está dentro de Amphorius, el hecho de que Fainon ha desaparecido de la simulación es algo también muy importante. Han habido cosas muy importantes, pero han habido también cosas bastante negativas, y es que llegado a cierto punto de la historia se te hace bastante pesado el modo en el que van explicando las cosas, sobre todo cuando llegamos a Stygia y se nos pone a explicar Laigus la historia de High Silence y Seridra. Esa parte se me ha hecho infumable. También hay algo que ya me está empezando a molestar bastante, y es que en cada versión sale bastante bien la cosa hasta que te fijas bien en un diálogo y ves que hay un error gramatical o que han escrito algo de una manera incorrecta o que se les ha olvidado, como es en este caso de esta versión, el añadir un pronombre. También hay algún que otro error gramatical por ahí, pero no he alcanzado a apuntármelo para el vídeo.
pero errores como este llevan habiendo ya hace unas cuantas versiones, así que cuanto menos empieza a ser preocupante. Y eso la verdad es que le baja bastante la nota a lo que podría haber sido esta versión. Así que, como digo, yo le pongo no más de un 6. Así que nada, eso sería todo lo que tendría que decir acerca de la 3.5. Mis predicciones para la 3.6 ya están ahí, las teorías de la 3.5 también. Y nada, nos estaremos viendo en el próximo vídeo.